Eso era. Creo que eso era todo. ¿Lo terminamos? Hello, hello. Hello, hello. Buen día, Aldi, o buenas Buen tardes. día. Ah, claro. Lo que sea que es en Lo este que momento. quieras que sí. Claro. Bueno, Sí. Aldi, ¿qué vamos a Sí. hacer hoy? Contanos. Nos preguntaron en uno de los comentarios qué onda la situación hacernos amigos acá en este país, en un lugar nuevo. Y nos pareció un tema interesante para hablar porque la verdad es que siento que es un miedo que yo por lo menos tenía muy... Súper presente. Tipo de, ay, me voy a hacer amigos o no. Gracias por la Decidimos, pregunta. Claro, nada, charlar eso, nuestra experiencia, obvio. En... Hacer amigos cuando nos mudamos a Miami y a Los Ángeles. Hoy vamos a estar comiendo los cupcakes que hicimos en nuestro video de cupcakes. Les vamos a poner el link acá abajo para que si los quieren hacer puedan ir, pero son lindos y la verdad que quedaron muy ricos. Sí, es el tercero que nos comemos. Muy ricos. Ups. Jeje. Entonces, eso. Sí. El miedo de hacer amigos y cómo fue nuestra experiencia. ¿Querés empezar cómo nos conocimos nosotras? Ah, bueno, nosotros nos conocimos en la universidad el día que tuvimos que ir a hacer trámites para estudiantes internacionales. Era un día antes que iba todo el mundo. O sea, el lunes fuimos los internacionales, el martes arrancaba todo el resto. Claro. No sé por qué. Yo creo que te había escuchado decir una palabra y dije, ay, suena medio argentina, pero me acuerdo que me di cuenta que eras argentina cuando vi tu pasaporte. Sí, no, y yo cuando dijiste tu nombre y yo dije, oh, También nos pasó que no fue amor a primera vista. no lo fue. No sé por qué asumí que era tipo el estereotipo de porteña, como que las dos creíamos que la otra era así. Claro, entonces al principio como que lo Era tipo, tanteamos. ah, bueno, jaja, yo también soy argentina. Y después, nada, nos llevamos bien porque no, Nos dimos cuenta que, demasiado parecidas. claro. Y aquí estamos. Viviendo juntas, o sea. Claro, ¿no? Hace 2 años que nos conocimos. Amiga, aniversario. Y yo me acuerdo que fue el 17. Ese fue el día que... Ay, el día El día que arrancamos. Así ¿cierto? que- Oh. No es que es re fácil hacerte amigos, pero yo era algo que le tenía mucho miedo, pero la verdad no nos costó. Pero porque siento que cuando empiezan la universidad como que Se por van. lo general se mudan de sus ciudades de origen. Entonces como que todos están empezando de cero en la misma. Y justo esta universidad tiene muchos estudiantes internacionales. Entonces hay mucha gente que se vino a otro país. Entonces que estamos todos queriendo amigos, Claro. queriendo socializar. Todos se mudaron solos, estás en una nueva ciudad, no conoces a nadie, dejaste a tu familia, entonces Claro. es como que tenés ganas. Y al principio en Miami nos juntábamos todos los días. ¿Por cuánto tiempo? 2 meses fácil nos juntábamos todos Todos. los días. Yo Y no nos sé cómo juntábamos. hacíamos, porque yo ahora me voy a dormir a las 9, 10. No, sí, y además, tipo, creo que nunca en mi vida socialicé tanto. Tanto, ¿no? Y además es eso también, como que las relaciones que se forman van a otra velocidad. De repente, tipo, no, o sea, no conoces a nadie, entonces te empezás a juntar, te juntás todos los días y te haces re amigo, y de repente decís, tipo, ay, te conocí hace 2 semanas, Sí. ¿entendés? También lo que pasó fue que con el tiempo, porque al principio nos juntábamos un grupo como de 15 Oh. más personas, pero después con el tiempo cuando vas Claro. conociendo más como que... Te armás tu grupito. Se armaron grupitos Claro. más chicos. Después con el tiempo cada uno generó sus propias amistades y bueno, así después surgimos Claro. nosotras que después de un tiempo nos empezamos a juntar solas, porque al principio... Sí, no. al principio nos juntábamos todos juntos y era... Y además era eso, como que tener que socializar en otro idioma, de repente yo era re tímida al principio, entonces te cuesta socializar, pero porque es tipo esa traba de que no quieres hablar, pero a la vez es como que sí. Entonces también por eso nos hicimos muy amigas de muchas chicas tipo de Latinoamérica. Latina, sí. Uno se junta con lo que conoce en realidad. Claro. Que, o sea, porque una vez es eso, vos haces amistades con la gente que sentís que tenés cosas en común y para nosotras, obviamente, bueno, siento que la cultura argentina nos ayudó a juntarnos porque, qué sé yo, nos juntábamos, también hemos cocinado cosas que tal vez nos Claro. cocinaba nuestra mamá y esas cosas siempre son lindas tener cerca porque te hacen sentir un poquito como en casa. Tener a alguien que hable tu acento, porque quieras o no, en Latinoamérica los acentos son muy diferentes, Claro, entonces y además como que ayuda un poquito. lo que nos pasaba también es que capaz teníamos que hablar un poco en neutro porque la Las forma, palabras claro, son las muy- palabras argentinas son como, algunos son difíciles de entender para mucha gente, entonces La como que nevera, terminás, claro, la piscina, claro. terminás hablando medio en castellano neutro y como que también se siente, o sea, aunque sean, no es otro idioma, pero se siente medio alejado de lo que uno es como que tenés que estar Claro.
repensando lo que vas a decir todo el tiempo. En Miami el grupo que teníamos más que nada de chicas eran también todas de Latinoamérica, pero eso estaba genial porque a veces, por ejemplo, una amiga de Venezuela nos cocinó arepas o cosas así, entonces es como que se genera un intercambio cultural muy lindo. Porque uno, nada, terminás aprendiendo eso, palabras, recetas, costumbres, que la verdad que siento que, no sé, es súper lindo porque uno crece y adoptas también cosas que tal vez nunca pensaste que ibas a hacer o decir o comer en tu propio, digamos, pueblo o casa. Claro, es maravilloso, como que esas cosas que quizás conocerías tipo solo Sí, si vas solo al si lugar vas. y de repente como que otra Me persona gusta te eso. lo trae. Pero nosotros hicimos lo mismo también, como que le llevas un poco de lo que es tuyo a otra gente para que conozca. Entonces este es el peor ejemplo. Pero ponele, cuando estábamos de fiesta nosotros pasábamos cumbia quizás, ¿entendés? Que es algo que no escuchan todos. Pero como que no sé, a uno lo lleva a momentos en su vida, ¿entendés? Entonces como que no sé, está bueno compartirlo. ¿Le puedo dar un mordisco? No, sí, bienvenido. ¿Cómo se lo hubieses hecho vos? Gracias. Che, Che, ¿me lo como? really. El icing, Bueno. chicos. Les cuento, este era Blancanieves, rojito y amarillo, nos faltó el azul, me acabo de dar cuenta. Ay, qué lenta Nos que olvida estuvimos. el Perdón, azul de yo fui verdad. la encargada del azul, perdón. No, amiga, yo también me olvidé que requería azul, Blancanieves. Bueno, chicos, Qué hubo un decepción. par de problemitas ahí en la producción. Bueno. Qué asco. Ah, No, chicos, me tengo que ir a lavar las manos. No, pues tengo en la pera. Es la pera. Qué rico. Linces. Esto está muy rico, o sea, no sé si ven, pero tiene como el azuquitar brilloso. Ah, bueno, y el icing creo que es lo mejor, o sea, es manteca y azúcar. Bueno, entonces ahora estábamos más que nada hablando de Miami y cómo fue nuestra experiencia en Miami, que Miami como, o sea, está muy cerca de Latinoamérica, también eso, hay mucha gente de Latinoamérica y más que nada europeos. Nos mudamos a Los Ángeles. Sí. Cambia todo. Todo. Ahora acá lo que te encontrás más es gente de Asia, más que nada China, también mucha gente de México. Y también Cierto. de Europa, hay una pequeña mezcla de Europa. Pero Cierto. de Latinoamérica, Y de Sudáfrica muchísimo. es verdad. Muchísimo de Sudáfrica. Pasa que siento que si te vas a venir desde tan lejos, Sí, ya que te venís Mejor hasta acá, mudarte te a Los venís hasta Ángeles. Los Ángeles. Eso es lo que me gusta a mí. La gente en el ambiente artístico, por lo general, es muy generosa, es muy buena de corazón, es muy linda. Entonces es como que te dan ganas de generar amistades. claro, lo que yo tenía miedo era que acá ya todos tenían sus amiguitos, sus grupos, Claro. entonces me daba miedo que no me incluyan, pero por suerte a mí personalmente me tocó en una clase tan linda, tan trabajadora, que desde el día uno estaban tipo, ay, ¿quién sos? ¿Cómo estás? Bla, 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 bla. Sí, me acuerdo que te reayudaron porque vos llegaste y Re tuviste que grabar. lindos, re lindos. O sea, claro, yo llegué y como explicamos en otro video, tuve que grabar y todos dispuestos y me incluyeron Me ellos en ayudaron, sus sí. películas. O sea, yo creo que las dos tuvimos suerte y nos pusieron en clases muy lindas. Como nos conocimos allá en Miami, viniendo acá, o sea, teníamos me acuerdo que lo habíamos hablado, porque teníamos ese miedo de que quizás, como ya se conocen hace un año, tipo es un grupo que ya está armado y uno tiene que entrar como a meterse, pero como que a la vez como vinimos juntas, uno como que no está tan desesperado, es como que es tipo, ay, no conozco a nadie si no me hago amigos. Entonces es como que tipo te deja relajarte un poquito más. Quieras o no, compañía íbamos a tener igual. No es que íbamos Claro. a estar completamente solos y no es que tampoco nos habíamos mudado con gente desconocida. O sea, somos nosotras. Entonces, eso también ayuda. Es nuestra experiencia en realidad, o sea, Claro. no te podemos dar más que lo que vivimos. Claro. ¿no? Pero mi consejo es ese, que si se están por mudar a donde sea, de ciudad, de colegio, nada, animarse, ir, saludar y nada, con los brazos abiertos porque siempre va a haber gente linda que va a estar ahí para recibirte y siento que nada, que siempre va a haber alguien con el que vas a congeniar y que vas a tener cosas en común y que uno nunca sabe, o sea, yo nunca pensé que me iba a mudar con vos el día de mañana y la verdad que esas son cosas de la vida que decís, Otra cosa que me parece que vale rescatar antes de cerrar este video es que si sos latino y te vas a un lugar que no es parte de Latinoamérica, te va a estresar mucho saludar. Pero no pasa nada. pero, Está todo bien. o sea, sí, porque acá no se saluda. O sea, no entiendo. A veces abrazo, a Sí, veces no. A es veces muy doy un confuso. beso, a veces no. Yo todavía no lo entiendo. Todavía Sí. me estresa, todavía me estresa. Sí, eso es verdad.
Bueno, gracias chicos por haber mirado este video. Esperamos que lo hayan disfrutado. ¿Por qué dije esperamos de vuelta? No estamos esperando nada, ¿se dice bueno, así? pero sí. Ojalá hayan disfrutado este video, gracias por mirarlo. Si quieren, darle me gusta y suscríbanse porque tenemos videos semanales. Y si tienen ideas, como la persona que nos pidió para este video, que Muchas tienen gracias. ideas para recomendarnos, para hablar, bienvenidos sean. Muchas gracias y nada, nos vemos. Bye. Bye.